estamos hablando de la corrupción del arbitraje, que eso es otra cosa que además no ocurre. Lo que hablamos es de los efectos de la corrupción dentro de los procedimientos arbitrales. En primer lugar, pues le voy a pasar la palabra a Juan. En los procedimientos, una de las partes, normalmente la demandada, dice que el contrato del cual surge el arbitraje está afectado por corrupción. Y esto sí que se ha convertido en una defensa estándar. Yo diría que un porcentaje muy significativo de los casos ahora se ve una defensa de corrupción. Quizá porque en la contratación pública internacional ha habido una tradición de corrupción. Que la corrupción es una lacra, que es algo que frente a la cual tanto la justicia como los árbitros, como la abogacía, como los expertos tenemos que estar activamente luchando para evitarlo. Esto es una concepción y es una idea de los últimos años. Es algo que he visto yo en mi vida profesional y que es un desarrollo enormemente positivo. Todo empieza en la Convención Interamericana contra la Corrupción del año 96, que fue aprobada en Caracas, que supuso el primer instrumento real jurídico que reconocía la trascendencia internacional de la corrupción. Ahí, efectivamente, los dos puntos ya se mencionan. Uno, promover y fortalecer el desarrollo por cada uno de los Estados parte de los mecanismos necesarios para prevenir. Y el segundo, promover, facilitar y regular la cooperación. Y por no seguir con otras convenciones y convenios que siguen esa misma línea, sí que vemos que hay luego una primera convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que es del año 2003, que fue instada por 30 países, que era el mínimo requerido para poder tener esta convención, donde las Naciones Unidas se convierte en un instrumento internacional vinculante en el derecho internacional de lucha contra la corrupción, que es el resultado de aunar a todos los estados con el fin de evitar y descubrir la corrupción. Sí quería entrar en lo que hizo el Consejo de Europa, porque por primera vez se habla de la función de los árbitros. Hay un protocolo adicional, el Convenio Penal sobre Corrupción, que fue hecho en Estrasburgo en el año 2003, que firma España en el año 2009, nos dice o nos establece las medidas que deberán adoptarse a nivel nacional en materia de corrupción activa de árbitros, también corrupción pasiva de árbitros nacionales, corrupción de árbitros extranjeros, y luego también habla de los jurados dentro de esos capítulos. Nos advierten que al menos los árbitros tenéis que tener unas señales de advertencia que os indiquen si se dan, son suficientes como para acreditar que se ha dado la corrupción. Esas son las siguientes. En primer lugar, la descripción contable vaga o no específica de los pagos realizados. Otra advertencia o señal, documentos que ocultan la verdadera identidad de un representante o apoderado en un país extranjero. La tercera, descripciones de pagos realizados que no se corresponden con la cuenta correspondiente. La cuarta, una contabilidad general o cuentas diversas que pueden ser utilizadas para ocultar pagos indebidos. Exceso de facturación o facturas falsas, cuentas o transacciones no registradas, cuentas de viajes y gastos con información incompleta, son utilizadas para obtener efectivo para realizar pagos indebidos, presentación de informes de cuentas de gastos falsas o inexactas, declaraciones erróneas, etcétera. Es decir, que lo que nos dice la jurisprudencia, que al menos los árbitros, si ven esos indicios que son suficientes para probar que ha habido corrupción, que ha habido soborno, es cuando deben declarar que así ha habido y, por tanto, la consecuencia es la nulidad del contrato. Un poco desde el punto de vista de empresa y práctico, ¿hacia dónde crees que van todos estos códigos de buen gobierno, prácticas en las distintas jurisdicciones? Porque al final los arbitrajes no están limitados solamente a un país, ¿no? Entonces supongo que todo esto en el ámbito internacional se vuelve bastante complejo. El problema con el que nos encontramos, que se va ampliando el rango de potenciales disputas y de muy graves disputas, es derivado de esa herramienta tan absolutamente necesaria para combatir la corrupción como es la compliance. Para ver cómo el compliance funciona, los escandinavos, que para estas cosas son siempre los más admirables de todos, fueron los primeros en crear algo que se ha extendido mucho en todo nuestro mundo, que es lo que se llama la Extractive Industry Transparency Initiative, la iniciativa de transparencia de industrias extractivas,
que es ni más ni menos que acordar que en nuestro mundo, dado todo lo raro que es, lo mejor es siempre la luz. Y hoy en día la luz es muy clara. Internet. Hay que publicar todos los pagos relacionados con el país donde estoy. El problema que yo os quería plantear es cómo todo esto, que es absolutamente admirable, tiene después una derivada que puede llevarnos a que quienes os dedicáis al mundo del arbitraje os vais a acabar encontrando con un tipo de pleito verdaderamente curioso y hasta paradójico. ¿Qué ocurre? Toda empresa de una cierta sofisticación sabe que hoy en día en el mundo hay unos estándares de compliance anticorrupción altísimos, que en la práctica, siempre que uno se relaciona con multinacionales, con instituciones financieras o demás, te intentan obligar a cumplir, quieras o no, estándares de compliance propios de un sistema americano, que es un estándar de compliance, los que lo conocéis sabréis, altísimo en cuanto al nivel de cómo tienes que conocer al que pagas. No basta decir con que sabes a quién le has pagado. Tienes que hacer un esfuerzo razonable de saber a quién ha pagado a su vez al que tú pagas. La manera natural de protegerse en las relaciones comerciales internacionales es crear cláusulas anticorrupción cada vez más complejas. Lo importante, y yo creo que esto es una consecuencia que es muy difícil de discutir, es que el incumplimiento de esa cláusula lleva aparejada la terminación expresa del contrato. El problema de fondo, que es el problema grave, que tiene una solución difícil y que estoy convencido que si no ha acabado ya, muy pronto va a acabar en el mundo del arbitraje, es el problema de los cumplimientos formales de compliance. Una investigación a una empresa bajo jurisdicción americana ante un regulador allí que tiene que justificar que ha cumplido en un negocio jurídico algo relacionado, imaginaros, con alguien que ni siquiera soy yo, es alguien que puede tener una relación contractual de segundo o tercer nivel conmigo. En esa situación, su protección es haberme obligado a mí o yo a él a cumplir con las respectivas normas de compliance. Y a lo mejor una de las formas de demostrar que he hecho todo lo que se debía es cortar esa relación con alguien que ni siquiera ha realizado una actividad corrupta, sino que no ha cumplido con normas de compliance que, recordar, en muchas ocasiones son normas contables. La segunda razón por la que este mecanismo se puede utilizar es naturalmente oportunista. Si estoy en un contrato a 20 años y me cae esta posibilidad, ¿por qué no utilizarlo para resolver una relación comercial? ¿Cómo crees que va a evolucionar esto, Juan? ¿Y cuál es tu experiencia? Porque yo supongo que hasta ahora fundamentalmente lo que ha pasado fundamentalmente de procedimientos arbitrales es que han aparecido en el seno del procedimiento cuestiones de corrupción que hacen que el procedimiento no pueda seguir adelante, ¿no? Pero es que ahora parece que la corrupción va a ser el motivo del procedimiento. El tema en la corrupción hoy es, en el arbitraje, la alegación de corrupción, arbitraje, es la prueba. Yo he tenido 3 casos 3 laudos en los últimos 2 años, el último año, en el cual había un tema de corrupción. Y yo creo que la gran lección práctica de esto es, si uno quiere, si un abogado de un Estado quiere alegar corrupción, tiene que ser consistente. Es decir, tienes que iniciar una acción penal en el país, en cualquier país que tenga jurisdicción penal, que además ahora es prácticamente universal. Tiene que haber un intento serio de perseguir judicialmente el delito, y tiene que haber o una investigación en marcha de la que resulten indicios o una sentencia que condene por corrupción. Pues solamente un pequeñísimo apunte sobre algo que no estoy de acuerdo con vosotros, y es que todo caso de corrupción lleve a la nulidad. Generalmente lleva a la nulidad, pero no necesariamente. Creo que en esos casos hay que darle a la parte inocente la posibilidad o de pedir la nulidad, pero también de adaptar el contrato. Es decir, de introducir cualquier modificación, reducción de precio, compensación por daños y perjuicios, modificación de los términos, para reconducirlo a un contrato
at arm's length, se dice en inglés, en condiciones de mercado, si no hubiera habido corrupción. Porque si no, sí podría resultar que la parte inocente resulta perjudicado. Sí, claro, muy complicado, porque el tribunal arbitral no tiene jurisdicción sobre a lo mejor agentes intermediarios y demás para llevar a cabo una investigación como Dios manda, con lo cual se le está pidiendo muchas veces casi un imposible, cosas que no puede hacer ni siquiera una UDEF. ¿Por qué no se ha iniciado el proceso en donde hoy en día se puede iniciar? Que se puede iniciar en Plaza de Castilla, en Estados Unidos, en Londres, en París, en todos los sitios. ¿Y por qué no se ha hecho así? Que creo que es un elemento que ayuda a ese problema. Sí. Y lo que no cabe, o lo que inspira poca confianza de que la alegación sea cierta, es si la empresa que se está defendiendo tiene posturas diferentes en lo penal y en lo arbitral. Ahí tiene que haber congruencia. No tiene que haber prejudicialidad. O sea, yo sí que diría, porque claro, una investigación judicial puede llevar años y el arbitraje hay que resolverlo.